Bueno, pues ante todo agradeceros, como siempre, que vengáis, que nos acompañéis y que deis eco a nuestras palabras. Nos hemos visto obligados a convocar esta rueda en reacción a las palabras de nuestro alcalde en el pleno celebrado el pasado viernes. Las relaciones, como sabéis, entre San Gil y Pradochano, entre las dos entidades locales menores y el Ayuntamiento Matriz, han sido siempre modélicas. Nunca ha habido ningún tipo de problema. De un tiempo a esta parte hay un desencuentro muy importante y hemos tenido que escuchar cosas que no nos han gustado absolutamente nada. Las palabras del alcalde en el pleno del viernes para nosotros han supuesto un antes y un después y desde luego nos han parecido una falta, ya no una falta a la verdad, que también lo son, sino una falta de respeto hacia nuestros dos pueblos. Creemos además que estas palabras, cuando dice que hay que ser placentinos para lo bueno y para lo malo, creemos que son capciosas y que pueden llamar, porque no cuentan la realidad como es, la cuentan sesgada y que pueden llamar a enfrentamientos y a que se establezca un mal ambiente y una mala relación entre los propios ciudadanos. Nos parece una irresponsabilidad importante para un alcalde de una ciudad que aspira a ser la referencia y que es o lleva siendo muchos años la referencia en el norte de Extremadura, y no podemos, hemos tenido que escuchar muchas cosas, como que unas insinuaciones medio veladas, porque como tampoco hasta ahora no ha habido un ataque tan claro, tan frontal, pues siempre ha sido como insinuaciones veladas, a ver que justificáramos qué hacíamos con estos dineros que nos daban y demás, tratándonos en todo momento como si fuéramos una asociación subvencionada y no como las administraciones locales, o sea, como las administraciones públicas que somos. Somos un ayuntamiento igual que ellos. Lógicamente yo, si quiero saber en qué gasta el Ayuntamiento de Plasencia sus dineros, los dineros que recibe del Estado, de la comunidad autónoma y demás, no tengo más que irme a sus presupuestos, que ellos tienen, lógicamente, en cumplimiento de la ley de transparencia, que publicar y que tienen que estar todo hecho con luz y taquígrafos, igual que lo hacemos nosotros en nuestros propios consistorios. Entonces, nos hemos visto obligados a llamaros hoy, porque nos parecía que ya era hora de explicar cronológicamente cómo ha sucedido todo y de daros nuestro punto de vista y de hacer una llamada un poco al orden, porque nosotros en ningún momento hemos querido ni hemos pretendido pedir nada que no nos hayamos visto obligados a pedir. Es decir, esto todo nace, sabéis que, como os he puesto en la cronología, que en octubre de 2015, todos los medios se hacen eco de que se había decidido, nos habían conminado a firmar un convenio que blindara por ley nuestras asignaciones. Esto fue en octubre. 4 meses después, el Pleno placentino aprueba, sin saber nosotros nada, sin darnos parte de esto, como os hemos puesto aquí, unos presupuestos que recogen un 90% de reducción de nuestras aportaciones. Bueno, la cronología es extensa, os la he puesto toda, luego haréis nos haréis las preguntas que estiméis oportunas, las contestaremos como hacemos siempre con total transparencia y naturalidad a todas. Hoy tenemos la suerte, además, de que nos acompaña Sergio Destro Menacho, que es el presidente de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura, Javier Gómez Dorado, que es el técnico que hemos designado entre Pradochano y San Gil para acompañarnos en este proceso y socio fundador también de la Federación. ¿Y por qué?
hemos querido además que estén justamente ellos dos? Muy sencillo, Sergio por razones evidentes, él es el presidente de nuestra federación, pertenece al Grupo Socialista, es un alcalde socialista, y Javier fue alcalde de Torrefresneda la pasada legislatura y pertenece al Grupo Popular. ¿Qué queremos decir con esto? Los desencuentros que hay, por supuesto, no tienen ningún tipo de color político ni nada que se le parezca. Esto es, estamos hablando de la financiación y el futuro de nuestros pueblos, de una parte importantísima de los pueblos de esta comunidad, y ya hubo que pelear duramente por ellos hace unos años. Se consiguió una ley pionera, siendo además en las modificaciones de 2015 Fernando Pizarro presidente de la Federación de la FEMPES. Y bueno, no entendemos cómo ha podido todo tomar esta deriva. Desde luego nosotros no hemos querido ni queremos en ningún momento enfrentamientos con nadie. En todo momento hemos tenido que reaccionar a agresiones a los intereses de nuestros vecinos. No, en ningún momento ha habido ningún ánimo de pedir más ni de exigir más. Simplemente ante los recortes, ante estas agresiones a nuestra independencia y a nuestra solvencia, nos hemos visto obligados a reaccionar en las formas en las que la ley nos permite reaccionar. Sobre todo quería que Sergio, en este caso, os explicara, en primer lugar, qué es una entidad local menor, porque parece que hay un desconocimiento importante en lo que se refiere a este tema, y cómo funciona y qué medios de financiación debe tener. Entonces, si os parece bien, le doy la palabra a Sergio para que él os explique un poco cómo funcionamos y cómo tenemos que dar servicios a nuestros vecinos. Bueno, buenos días. Como me ha presentado Esther, soy Sergio Diestro Menacho, alcalde de Vivares y presidente de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura. Cuando surgió la plataforma de entidades locales menores fue en el año 2012, ante la amenaza de supresión del Gobierno de España de las entidades locales menores de toda España. Conseguimos paralizarlo y luego ya nos constituimos con federación en el año 2014 de forma formal. Bueno, pues realmente nuestro papel es apoyar, como no puede ser de otra manera, a todas las entidades locales menores de Extremadura. 21 entidades locales menores que tenemos en Extremadura, 15 en la provincia de Badajoz y 6 en la provincia de Cáceres. Independientemente del color político, como entendéis, como podéis entender, de los regidores o las regidoras de estos ayuntamientos. Las entidades locales menores es una figura administrativa, una figura de administración local. Estábamos recogidas en la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, con la nueva Ley de Administración Local, la RESAL, que aprobó el Partido Popular. Ya no estamos recogidas como entidades locales, pero sí venimos al final en la disposición transitoria cuarta de aquella ley para que aquellas entidades locales menores que estábamos constituidas pues mantuviésemos nuestra personalidad jurídica. Por tanto, a todos los efectos somos entidades locales a día de hoy y administraciones públicas. Y, por tanto, nuestros ayuntamientos matrices y el resto de administraciones públicas deben tratarnos como tal. Como ha dicho Esther, en el año 2010, con la Ley 17/2010, se aprobó en Extremadura una ley pionera de mancomunidades y entidades locales menores. Esa ley pudimos mejorarla en el año 2015, con la Ley 5/2015 de marzo o abril de esa fecha, de marzo, prácticamente en tiempo de descuento, antes de la disolución de la Asamblea de Extremadura, y fue apoyada por unanimidad, salvo la abstención en aquel momento de los diputados del PRESCRE. Pero, como digo, estaba respaldada por los grandes partidos, incluso por Izquierda Unida, en aquel momento. Y Fernando Pizarro pues, era presidente de la FEMPEX y estaba totalmente informado de aquellos trámites. Esa ley garantiza las competencias
a nuestras entidades locales menores. Y la financiación, porque, como ya sabéis, de nada sirve tener competencia si no se garantiza la financiación. Esa financiación, pues, como no puede ser de otra manera, se nutre de los impuestos que se recaudan en nuestro casco urbano y en nuestra zona de influencia, como son el IBI rústico, el IBI urbano, el impuesto de vehículos, así como el IAE o cualquier otro tipo de impuesto que establezca el Estado, o en este caso el municipio, y debe ser transferido íntegro a las arcas de nuestra entidad local menor. Además de considerar los tributos del Estado, las transferencias que el Estado mensualmente, así como la liquidación anual de esas transferencias, realiza a los municipios en proporción al número de habitantes, debe liquidarse a nuestras entidades locales menores. La Ley de Entidades Locales Menores de Extremadura pues nos abocaba a firmar un convenio entre Ayuntamiento Matriz y entidades locales menores. Podía llegar a un acuerdo en plazo de un mes a instancia de cualquiera de las dos partes. Bueno, pues prácticamente la totalidad de las entidades locales menores disponen de un convenio. Estos convenios, en algunos de los casos, como Villanueva de la Serena con sus 3 entidades locales menores, era previo y data del año 2000. Ya en ese convenio pues se establecía lo que hemos dicho que se aseguraba ya en la Ley de Entidades Locales Menores, la financiación y las competencias. Otras entidades locales menores llegamos a ese convenio, como las 6 que pertenecemos al municipio de Don Benito, en la anterior legislatura. Y así en el año 2012 pudimos llegar a un convenio que ha sido mejorado recientemente. Además, existen precedentes y existe jurisprudencia de cómo las entidades locales menores, incluso antes de que existiera esta ley en Extremadura, le hemos ganado en los tribunales a los ayuntamientos matrices el reconocimiento de la zona de influencia, que es como si fuese el término municipal para nuestra área, y esa transferencia de tributos, esa transferencia de los impuestos que se recaudan en nuestra zona de influencia. Así fue en el año 96, como 2 entidades locales menores emprendieron acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Don Benito, como digo, al que pertenece Vivares, la entidad local menor de la que soy alcalde, y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia pues dictaminó que tenía que ser, después de un contencioso administrativo, debía ser así. Otras entidades locales menores se sumaron a aquella sentencia y el Ayuntamiento de Don Benito tuvo que aplicarla sin más. Otras entidades locales menores de la región llegaron a acuerdos, como digo, incluso antes de que existiera esta ley, porque además de que nos ampara ahora la ley, existe el sentido común. Y si en nuestros pueblos se recauda X, porque todos pagamos impuestos que están regulados vía Estado y vía municipio, que ni siquiera podemos establecer ninguna variante ni modularlo siquiera, en lo que son impuestos, no tasas, que tenemos plena capacidad para establecer las tasas que estimemos oportunas. Bueno, pues, como digo, ya desde aquellos años, antes incluso de entrar en vigor esta ley, algunas entidades locales lo teníamos regulado y no hemos tenido enfrentamientos, salvo casos puntuales, pues porque bueno, las relaciones políticas muchas veces, si no se respeta la autonomía local, pues conlleva esto. En estos convenios incluso se establece la posibilidad de realizar proyectos en nuestras entidades locales menores que vengan un poco pues indicados por ámbitos superiores, como puede ser los planes E de Zapatero, que hubo en su momento, o los planes europeos como los planes ERUSI, en donde Villanueva de la Serena y Don Benito pues, nos han tenido en cuenta para presentar proyectos y que cuando llegue el momento se pueda desarrollar algún tipo de acciones en nuestras localidades. Porque nuestra población cuenta en mayor o menor grado, obviamente en función porcentual o del cómputo total del municipio, cuenta para recibir esos fondos y para recibir esos tributos del Estado. Entonces, es una de las cuestiones que también queríamos hacer pues, hincapié. También me gustaría que
que bueno, aquí están Sergio y Javi, que estuvieron en aquella, y José, que estuvieron en aquella formación inicial de la Felmex, me gustaría que quedara claro que siempre las relaciones entre Plasencia y las dos entidades locales menores habían sido excelentes. Entonces, cuando se modifica la ley en 2015, José, esto os lo puede decir José además, que es quien os lo debe decir, a propuesta suya, y a propuesta suya se introdujo la disposición transitoria quinta, que dice lo siguiente: en caso de no existir convenio formalizado con anterioridad y hasta tanto se formalicen los mismos, estarán vigentes los sistemas de financiación que vengan realizando los ayuntamientos matrices a sus entidades locales menores. Explícales por qué lo pediste. Cositas de seguir aquí, ¿sí? No, da igual. No. Fácil. Esto, vamos moviendo, ¿ves tú? Tirín, tin, trin. En otro sitio. Me gustaría que os lo explicara él, porque lo pidió él y lógicamente lo pidió por un motivo. Y me gustaría que quedara claro, porque por ejemplo, sabéis que en mi caso no es ese, yo llevo en estos 2 años, pero José Suárez lleva siendo alcalde de Pradochano 20 años. O sea, es que se dice pronto. 20 años. Y mientras él ha sido alcalde de Pradochano perenne durante 20 años, se han sucedido consistorios de todos los colores en el Ayuntamiento Matriz. Unos más afines y otros menos afines. Pero él... Sin ningún problema. Claro, y nunca ha habido ningún Bueno, problema. a ver, a raíz de esto que dice Esther, cuando se hizo lo de la federación, nosotros con Fernando teníamos unas relaciones totalmente, bueno, divinas, digamos, como amorosas, se puede decir. Yo lo que defendía era de que nosotros teníamos un convenio perfecto, y es lo que yo me mataba con el resto de pueblos. Digo, es que yo con el Ayuntamiento Matriz no tenemos ningún problema, nos están dando la cantidad que viene reflejada, ellos están asumiendo los gastos que normalmente se viene haciendo. Digo, yo por lo tanto, yo no quiero, porque ellos me comentaban, es que nosotros. Digo, no, es que yo no tengo ningún problema con el Ayuntamiento Matriz. Entonces yo no quiero ese convenio que vosotros estáis haciendo. Vale, por desgracia la cosa no es. Entonces, a raíz de eso, la existencia de que yo, incluso amenacé de que yo no firmaba ese convenio, fue cuando ellos modificaron esa ley y ya pudimos firmar, pero era simplemente por la relación que teníamos con el Ayuntamiento Matriz. Es que nosotros era hablar con Fernando sin problema, comentarle algo sin problema, defendiendo a Fernando como se estaba comportando con las dos entidades locales menores. Es que no había ningún problema. Por eso yo no quería esa ley y entonces por eso ellos aceptaron esa modificación. La idea era dejar una puerta abierta para que la entidad local menor que no se quisiera acoger, o sea, que prefiriera seguir con los acuerdos históricos, pudiera hacerlo. Exactamente. Tuviera esa posibilidad. Y eso fue lo que se modificó y eso lo firmamos en un restaurante aquí, que subieron toda la federación, y lo firmamos en un restaurante aquí, a exigencia, ¿verdad?, de Fernando Manzano, que dijo que si no firmábamos todas las entidades locales menores, no nos aprobaban el decreto, la ley esa, las modificaciones. Entonces, como yo, la relación con el Ayuntamiento de Matriz era perfecta, yo dije que yo aceptaba con esa condición. Y ese artículo es el que viene reflejado en esta ley. ¿Por qué es importante? Sí, dime, Claudio. En relación a la disposición transitoria quinta, precisamente lo que comenta el Ayuntamiento es que habla de que tienen que seguir vigentes los sistemas de financiación, pero no específicamente las cantidades. Vamos a ver. Eso es lo que argumenta en su favor del Ayuntamiento para no respetar, digamos, no tener la obligación de respetar esos 48.000 euros. Bueno, pues se pueden interpretar. De hecho, el Ayuntamiento, fíjate, interpreta una cosa que es absolutamente aberrante desde el punto de vista legal, que es que tengamos que hacernos cargo nosotros de una deuda que para la que no se nos ha pedido permiso, que no hemos suscrito, que no hemos firmado, de una ciudad de 40.000 habitantes. Atención, ojo, se nos está pidiendo, se nos están negando las mínimas vías de financiación que tiene un pueblo y se nos pide que nos hagamos cargo de deudas de ciudades de 40 que vienen históricamente. Es kafkiano, Claudio. Se puede interpretar bueno, Javier, quizás, mira, ya que estamos en esto, ya que hemos entrado de mano de Claudio en esto, Javier Gómez Dorado, a Javi le he pedido que se haga más cargo de explicaros la parte técnica, precisamente porque él os va a explicar mejor
el por qué... Es un poco la clave del asunto. Exactamente, el por qué es al lugar o no es al lugar, esto que tú dices. Además, pero fíjate qué curioso. No ha habido problemas en ninguna salvo en estas. Es decir, cuando esto es como muy muy revelador, ¿no? Hay 21 entidades locales menores y de las 21 entidades locales menores solamente 3 no tenemos firmados los convenios. Una de ellas porque hasta hace nada han tenido abierto un proceso judicial en el cual la entidad local matriz ha perdido y ha tenido que reconocer a Torrefresneda el área de las hectáreas que pedían como área de influencia. Pero casi mejor, Claudio, a eso te puede contestar Javi, porque él técnicamente te lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Sí, bueno, con respecto a esta pregunta, en Derecho, el Código Civil establece que no solo hay que tener en cuenta la literalidad de la ley, sino que hay que también tener en cuenta el espíritu teleológico, que se llama. Es decir, la voluntad que ha tenido el legislador al escribir esos párrafos. La voluntad, como bien ha expuesto José Suárez, era de que las entidades locales menores, que ya tenían un régimen de financiación con su municipio matriz, lo mantuvieran exactamente igual en las cantidades, ¿se entiende? Pues si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Nos ponemos una partida de 1 euro y allá se las apañen. Eso no es el espíritu y no era en modo alguno la intencionalidad que tuvo el legislador al escribir esa disposición transitoria. Entonces, como bien ha expresado él, se puso esa cláusula para que se siguieran respetando esas cantidades en tanto se firmaran los convenios. Sí que es cierto que la ley indica y aconseja y apremia para que todas las entidades locales tengan firmado ese convenio con su ayuntamiento matriz y mucho más después de la entrada en vigor de la ley de bases, de la RESAL, de 27 de 2013, en la que el emblema de esa ley o de los técnicos que escribieron esa ley era una competencia, una financiación. Entonces, la entidad local menor de San Gil y de Pratochano ya han asumido todas las competencias, hará falta resolver la parte de la financiación. Las competencias, de hecho, como sabéis, las llevamos asumiendo desde el inicio de los tiempos, desde hace 30 años en el caso de Pratochano y 20 en el caso de San Gil. Entonces, hay que decir también que esto es ya como rizar el rizo. Es decir, ¿qué haría el Ayuntamiento de Plasencia? Yo supongo que lo mismo que nosotros, si desde otros estamentos, si el Gobierno central o el Gobierno autonómico, de repente, de forma unilateral y sin decir absolutamente nada, les redujeran el 50% lo que les da, sin dar explicaciones. No, reducimos la mitad y tienen ustedes que hacer lo mismo con la mitad. ¿Por qué? Pues porque... ¿Podríais detallar las competencias que dais efectivamente vosotros? Pues como entidades locales... Sergio, ahora mismo ya las hemos pedido de forma legal y Sergio te puede explicar. Competencia de las entidades locales menores. Artículo 72 de la Ley 17/2000. Lo tenéis en el dossier sí, que os hemos pasado. Además. Administración y conservación del patrimonio, incluido forestal, regulación de aprovechamiento de sus bienes comunales, conservación, custodia y vigilancia de las vías, los caminos, el resto de los sistemas de comunicación o servicio público de interés exclusivo de la entidad local menor, la concesión de licencias de obra de construcción, edificación, instalación, así como inspección de actos, operaciones, actividades de transformación, utilización, aprovechamiento o uso del suelo, autorización para el ejercicio de venta ambulante, ejecución de obras en vías públicas y caminos rurales, el alumbrado público, suministro de agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, la ordenación del tráfico de vehículos y de personas en su ámbito, la limpieza viaria y recogida de residuos, las ferias y fiestas locales, así como actividades culturales y sociales, servicios funerarios, ejecución de obras y prestación de servicios comprometidos en la competencia municipal, de exclusivo interés de la entidad local menor cuando no estén a cargo del respectivo municipio. Además de las competencias señaladas, la entidad local menor podrá también ejercer aquellas que le sean delegadas por el municipio. Dicha delegación requerirá para su efectividad la aceptación de la entidad local menor mediante acuerdo de la Junta Vecinal, adoptado por mayoría absoluta, debiendo especificarse en el acuerdo de delegación las formas de control que se reserve el municipio delegante y la asignación de los recursos que sean necesarios para su ejercicio. Los acuerdos de delegación de competencias a favor de las entidades locales menores deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la provincia y remitidos a la Consejería competente en materia de administración local para el desempeño de las facultades de comprobación que éstas tengan atribuidas. ¿Vale? Además, en la modificación de 2015 se garantizaba
que estas competencias fuesen ejercidas como tal. No obstante, aquellas competencias que veníamos ejerciendo algunas de las entidades locales menores, al igual que los municipios, como podían ser los servicios sociales de base, el mantenimiento de consultorios médicos, el mantenimiento de colegios, esas competencias que a priori son de la comunidad autónoma, ya se publicó una instrucción acompañando a la ley agraria, donde especificaba que a falta de una regulación, esas competencias que venían siendo asumidas por las entidades locales, fuesen municipios, mancomunidades o entidades locales menores, las íbamos a seguir ejerciendo. A efectos prácticos es prácticamente todo excepto padrón, urbanismo y bueno, y tenemos una particularidad que hice hincapié el otro día en ella, que si nosotros como entidades locales menores queremos endeudarnos, queremos contraer una deuda de cualquier tipo, tenemos que pedir permiso, tenemos que pedir que se nos autorice desde el Pleno del Ayuntamiento Matriz. Además, en caso de que no pudiéramos, nosotros suscribimos esa deuda con el consentimiento del Pleno del Ayuntamiento Matriz. Pero si no podemos hacer frente a esa deuda, el Ayuntamiento Matriz no tiene nada que ver en ella. Hacemos frente a ella nosotros con nuestros propios... O sea, nosotros, las entidades locales menores, con nuestros bienes. Claro. Básicamente, eso, y la capacidad de endeudarnos. Que tienen que verlo, tienen que dar el visto bueno los ayuntamientos matrices, incluso en la venta de patrimonio local, pues normalmente no hay ningún problema, ningún ayuntamiento matriz de toda Extremadura ha puesto ningún impedimento después, como he dicho, de las sentencias que hay favorables a los... Básicamente, al final funcionamos como pueblos normales y corrientes, con la particularidad de que no podemos recibir directamente nuestros propios tributos estatales, porque sí que me gustaría hacer hincapié en que en la provincia de Badajoz, la Diputación de Badajoz ingresa directamente, de forma directa, a las entidades locales menores, los IBIs, los impuestos de vehículos de tracción a motor, todo lo que es esa parte, la propia Diputación de Badajoz la ingresa a las entidades. Hay padrones diferenciados y el organismo autónomo de recaudación directamente nos hace las liquidaciones mensuales y anuales. O sea que... Si en 2015 se anuncia la firma de un convenio, se anunciaba la firma del primer convenio, sí. y no se ha firmado, ¿pensáis que no se ha firmado porque ya tenían pensado vosotros bajar la asignación? ¿O por qué no se ha firmado ese convenio? Pues ojalá te lo pudiera decir. Nosotros lo que sí que sabemos es que no salimos de nuestro asombro. Que esto se inicia ahí, porque parece que hay veces que se nos olvida. No, esto se inicia porque en octubre de 2015 públicamente se hacen estas declaraciones y se adquiere público compromiso. Público compromiso que 4 meses después no se respeta. No se respeta además con el agravante de que nosotros no somos conscientes hasta agosto, porque tienen la obligación de llamarnos toda vez que se trate de un tema que nos afecte, que afecte a las entidades locales menores. El Pleno del Ayuntamiento de Plasencia nos tiene que llamar, ¿qué menos? En una reunión que nos llamaron en el 2016, fue julio, agosto, en verano, nos citaron para hablar del convenio y de la reducción. Entonces, en una reunión que tuvimos con el alcalde... No, pero eso fue en octubre, el 6 de octubre. La que tuvimos en el salón, donde nos decían que teníamos que hacer una reducción y nosotros... Pero esa fue en octubre, Pepe. Estás equivocado. El 6 de octubre. Pero antes... No, te lo digo yo, vamos. Lo tengo todo apuntadito. 6 de octubre. Nos decían que teníamos que reducir. Yo le preguntaba concretamente que nos dijese qué partidas y dónde íbamos a reducir y que nos dijese cantidades que íbamos a reducir. Porque claro, todo su afán era, tenéis que reducir presupuesto. Díganos dónde le tenemos que reducir. No, eso buscaros vosotros la vida. Entonces, ya llega un momento que dice, es que si no reducir, vamos a intentar hacer un convenio. Y me ofrece el convenio de Valdeíñigos. Si se lee alguno, el convenio de Valdeíñigo es totalmente idéntico al que vamos a presentar nosotros. Y entonces resulta que él nos ofrece el convenio de Valdeíñigos y ahora no acepta nuestro convenio. Y lo más gracioso es que dice, nosotros tenemos que reducir, y a los 2 días así sale el concejal de Hacienda manifestando que no va a haber ninguna reducción en ninguna asociación, que van a incrementar la partida de festejo, que por lo tanto él va a mantener sus presupuestos.
O sea que a las dos entidades locales menores, que somos pueblos totalmente diferentes, autónomos, nos exigen una reducción sin decir qué cantidad, y manifiesta el concejal de Hacienda que en su pueblo, su ciudad, él no va a hacer ninguna reducción. Eso es lo que más, desde entonces fue lo que más nos cabreó, porque si a nosotros nos pides una reducción, aplícala también en tu ciudad. A raíz de eso fue cuando ya empezamos toda digamos, esta problemática, porque encima no nos dijo la cantidad que todavía teníamos consignada. O sea, en aquella reunión, sabiendo ya la cantidad que tenían, no nos dio ni siquiera la cantidad que nos iban a dar, y a nosotros nos estaban pidiendo reducir. Y en este ejercicio económico, si no se firma el convenio pronto, ¿en qué situación quedan las finanzas de las entidades locales menores? Nosotros tenemos aún la posibilidad, que esperamos no tener que llegar a ella, de impugnar los presupuestos. Claro que sí. Nosotros no podemos permitir esto, porque es un atropello a todos los niveles. Entonces nos gustaría estar aquí sentados con vosotros hablando de otra manera, porque además en la reunión que tuvimos el jueves pasado, a la que asistieron tanto Javi como Sergio, con representantes del ayuntamiento, cuando les presentamos el borrador de convenio, nosotros salimos de allí pensando que la disposición era buena y que realmente por fin había un punto de partida y una intención de consenso, de diálogo y demás. Por eso, cuando el viernes en el pleno se dice esto, ¿no? Es que no salíamos de nuestro asombro de cómo se podía hacer una aseveración tan grave. Sobre todo es que me parece muy grave a ese nivel, porque me parece que puede llamar a una confrontación que no tiene por qué haber, porque realmente esto se ha generado desde donde se ha generado, no nos olvidemos, desde el propio consistorio placentino. Desde ningún otro sitio. En el momento en el que se dice el tema de que tendríamos que hacernos cargo de las huertas de la isla, por favor, Javier, explica por qué eso es un sinsentido. Bueno, un poco la función de... Dejarlo Los compañeros hacen que nos movamos. Claro, que no vayamos. Podríamos haber jugado así. Por eso lo he dicho antes. Que ya... Este llega, no. Pues... Uno de los objetivos o de las misiones que tiene la FELME es hacer un poco de pedagogía, porque es verdad que muchas veces se generan debates absurdos por falta de conocimiento. Cuando se abre el debate para reformar una ley, por ejemplo, ahora se va a abrir el debate para la financiación autonómica. Sospecho que va a ser una contienda a machete, porque claro, todas las comunidades autónomas evidentemente querrán aumentar sus recursos. Efectivamente, pues ese es el momento de generar el debate, de suscitar y demás. Pero una vez que la ley ya está aprobada, consolidada y refrendada, no tiene ningún sentido este debate, simplemente es aplicar la legislación y punto final. En este caso, como bien han dicho los compañeros, la pedagogía está, o la falta de información está en que somos entidades de derecho público, somos administraciones en toda regla, y como administraciones tenemos que ser tratadas. Es decir, el Ayuntamiento de Plasencia no puede imponer una reducción a la asignación que le otorga a las entidades locales, porque hay una norma que especifica cuáles son las vías de financiación de esa entidad local menor, y el Ayuntamiento simplemente tiene que aplicarla a raíz del convenio y poco más. El convenio es verdad que deja poco, o sea, la legislación deja poco margen de negociación a los convenios, porque la propia legislación establece un marco bastante ajustado y clarifica muy bien cuáles son las asignaciones presupuestarias que tienen que recibir estos entes locales. También aclara mucho cuáles son las competencias que tienen que ejercer. En este sentido, pues creemos que se ha hecho una mala interpretación también de una de las cláusulas de la ley, donde dice que las entidades locales menores tienen que contribuir a las cargas del municipio. Eso viene en el artículo 95 de la Ley 17/2010. Lo que viene a decir este párrafo, efectivamente, que las entidades locales menores
tienen que contribuir a las cargas del municipio, pero refiriéndose a los servicios que el municipio presta dentro de la entidad local menor. Es decir, todas las asignaciones que recibe la entidad local menor no es ni para gastarlo, ni para tener más remanente de tesorería, ni para hacer cualquier barbaridad. Es simplemente para la prestación de servicios pura y dura, para la limpieza viaria, para la recogida de residuos, para el alumbrado público. Entonces, efectivamente, tienen que contribuir a una parte de los servicios que son inasumibles por la propia entidad local menor y que el ayuntamiento matriz sigue prestando en la zona de la entidad local menor, como serían, y bien ha dicho mi compañera, urbanismo, padrón y poco más, ¿no? Poco más. Urbanismo y padrón. La solución que se ha adoptado en otros convenios o en otras entidades, pues de la cantidad de tributos del Estado que vienen a las entidades locales menores, se reserva el 3% para esos gastos del municipio. Pero vuelve a incidir en que esa participación a la que hace referencia la ley es simplemente para contribuir al pago de los gastos que el municipio hace dentro de la entidad local menor, no para contribuir a la deuda que pudiera tener el municipio contraída, además, por otras causas o por otros incidentes ajenos totalmente a lo que es la entidad local menor. Decís que funcionáis prácticamente como pueblos. Yo no sé si la ley establece algún tipo de mecanismo de independencia o segregación y si, llegado el caso, estaríais dispuestos a explorar esa vía. Lo prohíbe la RESAL. Ya no puede haber ni más municipios ni más entidades locales menores. Las pedanías no se pueden constituir ya como entidad local menor. Lo prohíbe la propia ley. Salvo aquellos expedientes que estuviesen iniciados antes de aprobarse aquella ley, entra en vigor, pero en Extremadura no hay ningún caso. Aquí, como dato curioso, os diré que yo tengo amigos que viven en el Pir Los Monjes y he recibido llamadas de gente que ha pedido mi número de teléfono para que les respondiera algo parecido, para saber si ellos podrían iniciar un proceso para declararse como entidad local menor. Y ya les dije yo, no es él. Y ya les dije yo que no, que ya estaba como estaba. Ya no puede haber más entidades locales menores ni puede haber más municipios, estamos como estamos. Como dato curioso, y haciendo una comparación, salvando las distancias, la penúltima entidad local menor que se ha constituido en municipio fue Guadiana del Caudillo, que está en la periferia de Badajoz capital. El alcalde de Guadiana del Caudillo lo que manifestaba muchas veces es que las pedanías, es decir, los poblados que están cerca de Badajoz, que no están constituidos en entidad local menor, sino que quedan como meros barrios de la ciudad de Badajoz, tenían muchos mejores servicios de los que él tenía en su entidad local menor, teniendo ese grado extra de autonomía que tiene la entidad local menor con respecto a la pedanía. Porque, por ejemplo, por imperativo legal, pues en los autobuses urbanos que reclama José, sí que iban a las pedanías, a Évora, a Villafranco y además, pero no iban a Guadiana del Caudillo por el hecho de ser una entidad local menor. Entonces, como digo, pues fue la penúltima en conseguir ese grado Sin embargo, Valdesalor sí que lo tiene. de municipio. Eso, lo que no podemos estar al albur de la sensibilidad que tenga el alcalde o alcaldesa de turno del Ayuntamiento Matriz. Por eso, un convenio entre administraciones iguales es lo que debe prevalecer. Desde la FELME estamos muy preocupados, precisamente en este caso, del papel que está jugando Fernando Pizarro, porque nos sorprende que la legislatura anterior fuese presidente de la CEMPEX, donde teóricamente defendía la autonomía local de todos los municipios y entidades locales menores, y ahora se le olvida respetar la autonomía de sus dos entidades locales menores. Antes, cuando he detallado las competencias, la primera de todas, que viene diferenciada, es la competencia de elaborar, aprobar el reglamento orgánico, sus presupuestos y su ordenanza. Esa es la primera competencia que tiene una entidad local menor como entidad local propiamente. Entonces, que Fernando Pizarro tratara de aconsejarles o de interferir en sus presupuestos locales, eso es una injerencia y va en contra del principio de autonomía local. Por tanto, nos sorprende que aquella figura de Fernando Pizarro como defensor de la autonomía local, ahora, cuando se ha quitado la careta de ese sillón institucional como presidente de la CEMPE, pues realmente maltrate de esta manera a estas dos entidades locales menores y a estos vecinos. Además, San Gil y Prado esta mañana comentó el PSOE que son 2 de los 3 municipios que no tienen ese convenio regulador en todas las comunidades autónomas. Entidades locales menores. Sí.
El tercero es Torrefresneda. El tercero, tristemente, es mi Es pueblo, donde Torrefresneda, yo he sido localidad. Pero el tercero es Torrefresneda por un asunto muy sencillo. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid no se avino a razones a la hora de negociar el área de influencia. Entonces se vieron obligados a llevarlo a tribunales y ahora mismo acaban de tener la sentencia ya firme dándoles la razón. Entonces ahora ya con el término con la zona de influencia, que sería el equivalente a nuestro término municipal ya establecido, pues entonces ya sí que se pueden ver qué tipos de tributos les corresponden y lo podrán firmar. En nuestro caso es mucho más sencillo, porque lo nuestro no tiene, en el sentido del término de influencia, no tiene misterio, porque eran tantas casas de colonos con tantas parcelas y el área de reserva, o sea, no hay... y son términos municipales chiquititos, y realmente lo nuestro es muy poco y muy pequeño, es decir, representa mucho más lo de las entidades locales menores de Don Benito en Don Benito, porque ellos son, además, entidades locales menores, pueblos grandes, que lo nuestro en Plasencia, que estamos hablando de un sitio muchísimo más grande y que igual no tenemos esa fuerza demográfica tan grande, si bien es importante, porque no nos olvidemos que el padrón de Plasencia está flotando en los 40.000. Realmente el colchón de habitantes de San Gil y Pradochano es importante también para el Ayuntamiento de Plasencia, porque no es lo mismo ser una ciudad de más de 40.000 que un pueblo de más de 30. Es diferente. Nosotros tenemos 306, Pradochano 240. Yo veo un paralelismo claro entre la situación que pasó entre Guareña y Torrefresneda, que es mi entidad local menor, y lo que está sucediendo ahora en Plasencia, con la suya. Hay una actitud, o hubo una actitud prepotente por parte de los regidores del Ayuntamiento de Guareña que nos llevaron a establecer un contencioso. Y como bien ha dicho Sergio anteriormente, la jurisprudencia y la mayoría de los contenciosos que se han planteado por parte de las entidades locales menores ha sido con resultados favorables a las entidades locales. Con el beneficio, además, de que la modificación de la legislación que se hizo el año pasado con respecto a los recursos de casación ante el Tribunal Supremo establece una selección mucho más minuciosa. Es decir, antes se iba al Supremo simplemente por ganar tiempo. Era pegarle una patada a la pelota para adelante y que transcurriera 1 año o 2 años hasta que el Supremo dictaminara. Ahora la legislación ha cambiado, los requisitos de acceso al recurso extraordinario de casación se han hecho mucho más rigurosos, mucho más rígidos, y se ha establecido una oficina que escoge los casos que van al Supremo, que son muchísimos menos, infinitamente menos de los que entraban anteriormente, que eran prácticamente todos. Entonces eso acorta mucho los tiempos de los contenciosos administrativos, que antes se dilataban en el tiempo una barbaridad y ahora se han acortado bastante porque terminan prácticamente con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Entonces, ¿es una posibilidad el interponer un recurso contencioso administrativo? Claro, si no nos queda otra, claro que lo tendremos que hacer. Si es que el problema, o sea, desde el inicio todo esto ha sido, no nos queda otra, tenemos que hacerlo, o sea, porque siempre hemos intentado por todos los medios que se mantengan, porque es que son unas relaciones muy buenas desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que llega un momento en el que no puedes, claro que sí, pero es que es lamentable que tenga que ser diciendo, señores, que si no vamos a tener que denunciar, señores, que si no vamos a tener que impugnar los presupuestos. No queremos eso. No queremos eso, en ningún momento hemos querido eso. La legislación es clara. Me parece que meterse en camisa de 11 varas con una legislación clara que en este caso para el Ayuntamiento de Madrid va en contra, me parece que es meterse en otro periplo legal para luego tener las consecuencias que hemos visto en casos recientes y que no llevan a nada más que a generar un conflicto que no tiene por qué haber, porque desde el primer momento, Fernando Pizarro además lo dijo muy claro en el Pleno, ellos han abogado por un convenio justo. Pues muy bien, este es el convenio justo porque es que lo dice la ley, no lo decimos nosotros, la ley propia lo dice. Lo que no puede ser es que ahora, porque los números que dice la ley no nos cuadren, pues queramos tirar por un camino de en medio que no tiene sentido y que no lleva nada más que a un punto
que no nos interesa, nosotros pensamos que no nos interesa ni al Ayuntamiento Matriz ni a las entidades locales menores. Esto es lo que hay, esto es lo que dice la ley. Solamente estamos pidiendo que, ya que ellos lo han pedido, que se cumpla la ley y que se cumpla de una forma rigurosa y escrupulosa. También una de las razones que se arguían a la hora de retenernos parte de nuestros impuestos, ojo, que es que son ingresos de la entidad local matriz, que en ningún momento hemos pedido nada a Plasencia. Eso también nos gustaría que quedara muy claro. Las entidades locales menores recibimos nuestros recursos del mismo modo que Plasencia recibe los suyos, no hay ningún tipo de menoscabo. Lo que se está reteniendo es parte de lo nuestro, no se está cediendo menos de lo suyo. La diferencia de percepción a mí me parece importantísima. Entonces, una de las razones que se arguían ahí era que no estaban cuantificados los ingresos que nosotros generábamos al Ayuntamiento Matriz. Los hemos podido cuantificar punto por punto, con datos publicados, o sea, con datos que ellos mismos nos han facilitado, porque han sido todos datos facilitados por ellos. Además, se ha trabajado a través de la misma empresa que trabaja con ellos en Catastro, con lo cual, para que todo fuera lo más aséptico posible, porque sí que queremos que quede muy claro que nosotros en todo momento hemos querido ser asépticos y neutrales. De hecho, Javi y Sergio, cuando presentamos el proyecto el borrador de convenio, nos dijeron, vaya, pues estáis siendo muy generosos, porque claro, nosotros aquí, como Diputación no nos ingresa directamente los tributos a nosotros, sino que los ingresa en el Ayuntamiento Matriz, eso sabéis que conlleva unos costes de cobro y de gestión. Entonces, pues ellos mismos nos decían, bueno, estáis siendo muy generosos a la hora de pagar el cobro y la gestión, estáis pagando por encima de lo que deberíais. Y nosotros dijimos, vale, ¿qué más nos da? O sea, preferimos intentar ser lo más justos posible, y si tenemos que ceder un 2% por aquí, no tenemos problema en cederlo, pero que las cosas se hagan con cordialidad y con normalidad. Es igual que teníamos dos datos. Una cosa era el padrón, los datos del padrón que nos facilitaron, pero como los tributos estatales recibidos en 2016 estaban hechos en base a una cantidad de población superior, nosotros siempre hemos tenido en cuenta el dato superior, que a nosotros, al dividir entre más, pues nos resultaba menos ventajoso, porque en todo momento hemos querido hacer lo que nos hubiera gustado que nos hicieran a nosotros si la situación fuera a la inversa. Entonces, quizás muy político no es, pero es como nos hemos querido conducir en todo momento, intentar ser, entendiendo que estamos todos en el mismo barco, el Ayuntamiento Matriz y las entidades locales menores, y que el buen desarrollo de uno contribuye al buen desarrollo de los demás, como sea el caso ejemplar, a mí me parece en este sentido, del área de Villanueva y Don Benito con sus entidades locales menores en Badajoz. Barbaño respecto a Montijo, en fin, que hay varias entidades locales que llevan funcionando siempre, hayan estado gobernando los partidos que hayan estado gobernando. Yo le decía también que eran generosos porque ni siquiera van a reclamar o tienen intenciones a priori de reclamar la deuda histórica. Eso es algo que durante todos estos años Plasencia ha estado quedándose con parte de los impuestos que los vecinos de Prado de Seno y San Gil han estado pagando, y Plasencia se lo ha estado quedando. Ha asumido algunos gastos, como puede ser alumbrado público de Prado de Seno o servicios sociales, en fin, servicios sociales que nos contaban que iban una vez al mes un par de horas. Sí. Pues eso es algo inaudito. Eso yo creo que debe ser de los pocos pueblos de Extremadura que pase. Claro. Esa sensibilidad social, brilla por su ausencia, en este caso. Y además, otra de las cuestiones que quería también comentar es cómo debe ser el Ayuntamiento Matriz, en este caso Fernando Pizarro, quien debe contar con los dos alcaldes, con el alcalde y la alcaldesa, en su pleno. Dice el artículo 83 que el alcalde pedáneo o el vocal de la Junta Vecinal a quien aquel designe tendrá derecho a asistir con voz pero sin voto a las sesiones del pleno del Ayuntamiento del municipio Matriz y del resto de órganos complementarios, siempre que en las mismas haya de debatirse algún asunto que afecte a la entidad local menor. Por tanto, en la Comisión de Hacienda o en las comisiones donde hayan debatido el asunto de los presupuestos, deberían estar ellos presentes. En las comisiones o en los grupos de trabajo donde hayan elaborado los proyectos de los fondos EDUSI,
ahí debían haber estado ellos también. Por tanto, que no se equivoque Fernando Pizarro, que está tratando con alcaldes elegidos, me atrevo a decir que hasta más democráticamente que él, o al menos con otro sistema de democracia más avanzada, que es la elección directa, tal y como han sido ellos elegidos. O sea, que ellos tienen una fuerza detrás que representa a sus vecinos, sean 230, sean 300. Da igual, son elegidos alcaldes y alcaldesas por sus vecinos. Sobre todo quiero que os quede claro que jamás hemos querido ser beligerantes en nada, para nada, todo lo contrario, nos hemos tenido que defender en todo momento de todo esto, pero lógicamente no vamos a permitir, ni ahora, ni mañana, ni nunca, que se ataque de esta forma a nuestros vecinos y que nuestros vecinos sean placentinos, no para lo bueno y lo malo, sino para lo malo y lo malo. Eso sí que no lo vamos a consentir. Y que Fernando Pizarro no se olvide que también le han elegido los vecinos de estas dos entidades locales menores, que nosotros podemos votar en el Ayuntamiento de Matriz. Representarán proporcionalmente, en términos electorales, el peso que sea, más o menor, mayor o menor, pero que no se olvide que un alcalde o una alcaldesa representa a sus vecinos, le hayan votado o no le hayan votado. Sea los vecinos que vivan en el centro de la ciudad, en este caso Plasencia, vivan en una urbanización a las afueras o vivan, como en este caso, en una entidad local menor. Por tanto, esa sensibilidad, como digo, a mí particularmente me asombra y me... Muchas gracias a todos.